Comenzamos entonces con el saludo tradicional a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a nuestro secretario honorario, el doctor Federico Carenzo. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión del miércoles 21 de julio de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Nuestro invitado y orador de la fecha es mi coprovinciano, el licenciado Alfredo Cornejo, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el país frente a las próximas elecciones legislativas. El orador del día de la fecha será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Contamos con la presencia en nuestra reunión de la señora Celia Cruz de Giay, vicepresidente de Rotary International por el periodo 2014-2015. Asimismo, contamos con la grata compañía del señor embajador del Perú en Argentina, Peter Camino Canoc, a quien le damos también una fraterna bienvenida. Asimismo, le damos una cordial bienvenida a la presidenta de nuestro Rotaract Club de Buenos Aires, Belén Fragoso, quien al término de este informe nos dirá unas palabras. Contamos, asimismo, con la gratísima presencia de Ana Fernández, expresidente de Rotaract Club de Buenos Aires. Estos jóvenes de Rotaract, con vocación de servicio solidario, lograron la primera subvención distrital compartiendo con nuestro Rotary la iniciativa del Boquerón en Santiago del Estero. A la fecha se han construido 13 cisternas de un universo de 30 planificadas. Además, se encuentra presente la señora Ana María Carmesoni del Rotary Club de Punta Chica. Nos acompañan, además, los señores Carlos Antonucci, Enrique Berendt y Armando Venegas, invitados por nuestro presidente Juan Llamazares. También se encuentran presentes los periodistas Cecilia Bufflet de La Nación Más, Mayra García de la agencia NA, Silvia Mercado de Infobae, Pedro Lacour de La Nación e Ignacio Miri de Clarín. El próximo miércoles tendremos como orador al señor Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, quien nos hablará sobre el camino hacia una movilidad sustentable. Asimismo, el próximo 28 de julio, recordaremos el Día Nacional de Francia junto a nuestra invitada de honor, la embajadora de la República Francesa. Avisos parroquiales. Gracias a la coordinación de nuestro capítulo médico y del Comité de Obra Rotaria, ya han llegado los medicamentos donados por la Fundación Sedacá al Hospital de la Comunidad de Pampa de los Guanacos, ubicado en el departamento de Copo, en la provincia de Santiago del Estero. El pasado miércoles, como presidente del Comité del Futuro, presenté a la Junta Directiva el informe final del trabajo realizado junto con los consocios Cartazo Naveira, Castex, Crivelli, González Rosas, Ciaba Serrate, Llamazares, Marolda, Huitis, los socios que participaron en la encuesta y aquellos que fueron entrevistados en forma individual. El comité propuso 8 frentes de acción para impulsar el crecimiento del Rotary Club de Buenos Aires, asegurar su sustentabilidad y resguardar su prestigio. Como desafíos internos, puso foco en implementar un plan para atraer nuevos socios, promoviendo la pluralidad, implementar un plan de seguimiento de nuevos socios con el propósito de mejorar su inducción, participación en comités y permanencia en el club, desarrollar nuevos líderes que representen los valores de nuestro club en la sociedad, proteger los valores fundacionales del club, el prestigio alcanzado y la calidad humana, profesional y diversidad de sus socios. Como desafíos externos, focalizó su atención en ampliar la difusión de las actividades del Rotary tanto hacia sus consocios como a la sociedad. Revisar los programas de aportes a la comunidad acorde a los tiempos actuales, promover acciones para hacer más atractiva la propuesta para auspiciantes y donantes. Finalmente, y como habilitador de la estrategia, el Comité del Futuro
sugirió adecuar el estatuto y el reglamento del Rotary Club de Buenos Aires a los cambios en la sociedad, las normas y los usos y costumbres vigentes. Cabe mencionar que, habiendo cumplido con su cometido, la Junta Directiva aprobó mi moción de disolver el Comité del Futuro que se había constituido el pasado 14 de septiembre de 2020. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Ahora invito a Belén que nos diga unas palabras como flamante presidente de Rotary Club de Buenos Aires. Adelante, Belén. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, en especial a Federico Carenzo, por el interés y la labor para con nuestro club. Mi nombre es María Belén Fragoso, soy la actual presidente del Rotary Club Buenos Aires. Mi principal anhelo para este periodo es construir una relación más estrecha entre rotarios y rotaractianos, por eso la importancia de estar hoy aquí. Cuento brevemente qué es Rotaract para aquellas personas que no están al tanto. Es la oportunidad que le ha dado Rotary a los jóvenes del mundo para formar parte de esta organización. Desde el periodo pasado que somos socios de Rotary. Antiguamente éramos solo un programa. Con esto quiero decir que hoy en día no hay límite etario para integrar Rotaract. A pesar de esto, la realidad es que los clubes Rotaract están compuestos en su mayoría por jóvenes menores de 30 años. De esta forma, es la posibilidad que brinda Rotary de construirnos y desarrollarnos como futuros líderes de nuestra comunidad. Sin embargo, esto puede dificultarse en una sociedad en la que día a día los lazos sociales se tornan cada vez más endebles. Es por eso que estoy agradecida del espacio que me brinda Federico, porque considero que comprendiendo nuestras diferencias y fusionando los conocimientos de ambas generaciones, es posible el cambio. Y esto no solo es beneficioso para nuestras comunidades, sino también para los clubes rotarios y rotaractianos. Por ello, me sentiría muy orgullosa de que acepten mi invitación y la de los jóvenes que represento, de poder trabajar en conjunto y demostrar a los demás clubes que los resultados aumentan y se enriquecen cuando estamos unidos. Yo conozco el potencial que tenemos como club y también reconozco las fortalezas de este club rotario. Es por eso que me atrevo a realizar esta propuesta y quedo a disposición. Tanto Federico como la oficina de Rotary tienen mi contacto. Desde ya, muchas gracias por su atención y muchísimas gracias nuevamente, Federico, por darme la oportunidad de presentarnos como club. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tus palabras. Estamos muy contentos de que nos hayas hoy acompañado. Adelante, Clara, por favor. Muchísimas gracias, doctor Carenzo. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, BDO Becher y Asociados, Bertora y Asociados, Capital Markets Argentina, Casaña Abogados, Colonia Express, Iribarren Castex Pols Abogados, Lanuse Consultores, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre, Recuperos y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Clouds Advisors, SMS Latinoamérica, San Martín, Suárez y Asociados. El orador de hoy es Alfredo Cornejo, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, diplomado internacional en Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas de CEPAL, Naciones Unidas. Desde el año 2017 es presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y ha desempeñado diversos cargos públicos. Ha sido ministro de Justicia y Seguridad de la Gobernación de Julio Cobos, ha sido senador provincial y diputado nacional, ha sido 2 veces intendente de Godoy Cruz. Entre el 2015 y el 2019 fue gobernador de la provincia de Mendoza, es diputado nacional, preside la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y es vicepresidente tercero de esta Cámara. Alfredo Cornejo, es un gusto escucharlo.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé cuál es el formato que tienen. Tengo una breve introducción, pero entiendo que hay un interrogatorio luego, ¿no? Una entrevista, ¿no? Sí, lo escuchamos y luego yo le voy a trasladar las preguntas, Cornejo. Perfecto. Bueno, el país, frente a las futuras elecciones, me parece que hay que ver el país y cómo se van a dar estas elecciones. El país, sus principales números, sus indicadores, en lo económico y en lo social, creo que son conocidos por ustedes. Hay un gran deterioro social, un porcentaje alto de pobreza, solo comparable a la crisis del 2001-2002, post-devaluación, 2002, las cifras de pobreza e indigencia son comparables a esa fecha. Y si recorremos para atrás, no vamos a encontrar un mayor deterioro social con estos números. No lo vamos a encontrar, con lo cual estamos en uno de los momentos más difíciles de distribución del ingreso, en uno de los momentos... Perdón, hay un ruido. Ahí está bien. A ver. Por favor, Fortunato Benaim, anular el micrófono, por favor. Pero lo puse, hay dos bocas. Bueno, como les decía, no vamos a encontrar cifras de tanto deterioro social para atrás como las que tenemos hoy día. En materia económica, otro tanto. Las elecciones se van a dar en ese contexto y en el contexto de pandemia o post-pandemia, según cómo lo definamos. Y en ese marco, nuestra visión es muy crítica de cómo se ha enfrentado la pandemia, de cómo se ha enfrentado la problemática económica que ya traíamos en el 2019 y que fue uno de los orígenes del triunfo de Alberto Fernández. Sin duda alguna, si la economía del 2019 hubiese tenido mejores indicadores, Mauricio Macri hubiese sido reelecto. Con lo cual el 2019 era un momento malo para la economía, pero este es peor. Tiene peores números que el 2019, donde eran malos indicadores. Ahora, ¿cómo enfrenta el oficialismo y cómo enfrenta la oposición esta elección? Bueno, el oficialismo tratando de responsabilizar al gobierno anterior del deterioro actual y teniendo como atenuante a la pandemia. La verdad que son dos argumentos que en mi criterio son muy débiles, muy débiles. La herencia pasada, en realidad la Argentina no crece. En el 2019 tuvo el mismo Producto Bruto del 2010. En el 2019, perdón, tuvo el mismo Producto Bruto que en el 2010. En el 2020 tenemos el mismo Producto Bruto que en el 2008. En el 2021 se estima un crecimiento del 6% con respecto al 2020, que fue un año de caída de 10 puntos del producto, con lo cual 6 es muy poco como recuperación. Los principales organismos internacionales sitúan a la Argentina, que va a llegar al 2019, al año anterior a la pandemia, al mismo Producto Bruto de la pandemia
el Banco Mundial dice 2026, la CEPAL dice 2024-2025, y otros organismos internacionales también estiman una cifra alrededor del 2026. Es decir, mientras ese argumento es endeble del gobierno, porque Brasil ya se está recuperando, un país limítrofe, socio del Mercosur, ya está recuperando los niveles del 2019, está más cerca de recuperar los niveles del 2019 que nosotros. Países que han crecido, han caído mucho, como Perú, tiene una enorme incertidumbre política, es el único comparable con nosotros, a pesar de que su economía está un poco más robusta que la nuestra. Es decir, que el argumento de la herencia recibida es endeble por donde se lo mire, porque arrastramos un problema de hace mucho tiempo de falta de crecimiento. Y la pandemia, lejos de haber el gobierno, lejos de tomarlo como una oportunidad, ha insistido con los mismos instrumentos que ya se aplicaron y fracasaron y terminaron en recesiones fuertes. Son los mismos que aplicaba Kicillof cuando era ministro de Economía de Cristina: cepo, aumento de impuestos, aumento de presión en general, presión tributaria alta, gasto público alto, déficit recurrentes. Los mismos instrumentos que ya fracasaron son los que se aplicaron durante la pandemia y ahora en una especie de post-pandemia, si queremos tomarlo. El tema, el atenuante de la pandemia, insisto, es muy pobre, porque otros países limítrofes están recuperándose infinitamente más rápido que la Argentina, y el de la herencia recibida tampoco es un argumento fuerte, atendiendo que desde el primer gobierno de Cristina que la Argentina no crece. Ahora bien, ¿cómo lo interpreta la ciudadanía eso? Es la gran pregunta. Si la ciudadanía tuviese indicadores económicos y se comparara cómo estaba en el 2019, que era un mal año, y cómo está hoy día, probablemente obtendríamos un determinado resultado. Si la ciudadanía no hace esa comparación, sino que mira más bien las expectativas que tiene, probablemente el resultado sea más equilibrado. ¿Qué creo que va a pasar? Y no estoy aquí para hacer conjeturas ni adivinar el futuro, pero sí creo que podemos hilvanar algunos lineamientos de las elecciones de septiembre y de noviembre. ¿Y qué es lo que debe hacer, qué es lo que estamos haciendo en la oposición? Que es el segundo punto. En la oposición creemos que el valor clave que tenemos hoy es mantenernos unidos. El kirchnerismo, este es el cuarto gobierno kirchnerista. En los 3 anteriores, la oposición ha estado dividida. En Juntos por el Cambio se ha mantenido unido. Y si bien hemos tenido un par de fugas de diputados que generalmente llevaba el PRO en sus listas y que se han ido a bloques oficialistas o a un bloque símil oficialista, como el de Acción Federal, en general Juntos por el Cambio se ha mantenido unido. Y en la presentación de listas de la semana pasada, de frentes, hemos mantenido Juntos por el Cambio en 22 provincias argentinas, con distintos nombres: Juntos por el Cambio, Juntos por Formosa Libre, Juntos por Entre Ríos, Cambia Jujuy, Cambia Mendoza, etcétera, con distintos nombres, pero el mismo formato de los 3 partidos nacionales, integrantes de Juntos por el Cambio. En esa
presentación de frentes, hemos demostrado de mantenernos unidos. ¿Por qué mantenernos unidos? Y el valor de la unidad, porque es la única forma de generar un equilibrio de poder en el 2021 y generar alternancia en el 2023, que es un poco el doble objetivo que nos hemos propuesto en Juntos por el Cambio, tanto el radicalismo como el PRO, como la coalición cívica. Buscar el equilibrio de poder en el 2021, que el kirchnerismo no tenga mayoría propia en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en particular, porque en la de senadores, salga como salga la elección, va a mantener una mayoría propia, pero no va a poder acercarse a los 2/3, que es la que le permite cambiar ministros de la Corte, etcétera, en el Senado. Y en diputados, creemos que si hacemos una buena elección en la provincia de Buenos Aires, que distribuye 35 diputados, si hacemos una buena elección, un empate, un triunfo o una derrota por poco, el kirchnerismo no mantiene, no logra la mayoría propia, quórum propio y mayoría propia en la Cámara de Diputados, con lo cual garantizamos un equilibrio de poder. La elección de la provincia de Buenos Aires es la clave de todo esto. Y allí, bueno, vamos a tener una confrontación en Paso. Nosotros queremos hacer una buena oferta desde el radicalismo con Facundo Manes. Estamos tratando de generar expectativas alrededor de eso y sostengo que si Facundo Manes gana esa Paso en septiembre sobre Diego Santilli, Juntos por el Cambio tiene altísimas chances de ganar la provincia de Buenos Aires. Altísimas chances de ganar la provincia de Buenos Aires. La candidatura de Facundo Manes es una candidatura que genera expectativas por sí. Primero por su prestigio académico, profesional, social que tiene. Involucrarse en la política creo que es un aporte al país, y hacerlo desde el radicalismo a nosotros nos llena de orgullo. Pero creemos que golpea el pie de apoyo del kirchnerismo, de su narrativa, de su posicionamiento, del que les hablaba al principio. Primero porque en su calidad de médico puede hablar de la pandemia y las salidas y la crítica a cómo se enfrentó a la pandemia. Y dos, también puede hablar de economía desde un lugar mucho más sensible, que es que no es y es poco profundo, pero que una parte de su clientela electoral lo acepta como verdad revelada. Creo que le hace ruido incluso la candidatura de Facundo Manes a la narrativa típica del kirchnerismo de Alberto Fernández y de Cristina y la Cámpora. Por eso creo que la candidatura de Facundo Manes es disruptiva, va a ser un aporte que va a ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio, y en el caso de ganar la PASO, creo que será la gran sorpresa de esta elección, que no solo va a ser bonaerense de la provincia de Buenos Aires, sino que va a tener una repercusión nacional. Y creo que ese es nuestro principal aporte en este punto. No sé, Clara, si... Clara está silenciada. ¿Me escucha?
Perfecto, escucho yo. Ah, perfecto. Bueno, yo le he escuchado recientemente decir que durante el gobierno de Macri fue una coalición electoral más que una elección, que una coalición de gobierno. Me da la sensación, por lo que usted ha planteado, que el radicalismo se está preparando para ser opción en el 2023 y colocar un candidato a presidente. ¿Es así? Es así, es así. Al radicalismo le estaba faltando durante todo este tiempo. Bueno, primero, el radicalismo fue muy leal a la construcción de esta coalición desde el 2015 en la Convención Nacional del partido, su máximo organismo, en Gualeguaychú. Fue muy leal a esta coalición, y luego en el 2019 lo ratificamos en Parque Norte. Ahora, durante el gobierno de Mauricio Macri, el radicalismo acompañó, debido a nuestro diseño constitucional excesivamente presidencialista y a la cultura cívica argentina, que es bastante de líderes únicos, discutimos internamente algunos de los lineamientos de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, en materia económica, en materia de tarifas, etc. Pero, de hecho, una de las críticas a tarifa con Aranguren, yo les recuerdo que la hice en el almuerzo del Rotary. Sí, tuvo una amplia repercusión. Le di la primicia al Rotary en ese momento. Exacto, sí. Bueno, que fue muy criticado por algunos y muy festejado por otros, pero en esos lineamientos el radicalismo era más bien un convidado de piedra en ese tiempo. Hoy en la oposición hay una conversación mucho más horizontal al interior de Juntos por el Cambio, mucho más horizontal. No hay un liderazgo único, y nosotros nos sentimos que en estos casi año y medio de rol de oposición hemos tenido una influencia muy superior desde el radicalismo a la que teníamos en el gobierno. Ahora también necesitamos hacer ofertas de dirigentes, y tenemos un activo, que son muchos intendentes, mujeres y hombres que están gobernando en muchas localidades del país. El radicalismo tiene la ventaja de tener simpatizantes en todos los pueblos, en las ciudades grandes también, por supuesto, en todos los pueblos. Pero tenemos una debilidad en liderazgos en AMBA, figuras fuertes en AMBA, como tiene el PRO, como lo tiene con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, etcétera, en AMBA. Allí la estamos supliendo con la aparición de Martín Lustó, que está haciendo un gran papel, y ahora con la irrupción de Facundo Manes, creemos que estamos agregando potenciales candidatos para el 2023, para esa segunda etapa que es la de alternancia. Esta del 2021 es la de equilibrio y la del 2023 es la de alternancia. Pero no imaginamos nada que no sea adentro de Juntos por el Cambio y Cambiemos. Y por eso es que estamos compitiendo en casi todo el país en paso, ¿no? Es decir, estamos con muchos hombres y mujeres radicales compitiendo al interior del país a veces divididos, candidatos radicales del PRO, a veces unidos. En las PASO, vamos a usar las PASO en septiembre en muchas provincias argentinas y vamos a ir generando liderazgos locales, con lo cual nos estamos preparando para eso, para una conversación de igual a igual con los dirigentes del PRO, ¿no? Cornejo, acá me llega una pregunta y dice, ¿no cree usted que la clase política hoy en la Argentina aparece como divorciada de la realidad de las necesidades de la gente? Sí, nunca acepté el término de clase política y daría para un desarrollo bastante amplio, pero no es el momento de hacerlo. Yo creo que buena parte de la dirigencia política argentina
está divorciada de las principales demandas ciudadanas. Ratifico la hipótesis de esa pregunta. Sí debo decir que el la sociedad también es responsable de los dirigentes que tiene. Yo no me puedo imaginar en un país relativamente serio, como debiéramos ser, que una persona como Cristina Fernández de Kirchner, con algunas de las causas que tiene abiertas, con sobrada prueba, como es Cuadernos, como es Otesur, tenga el poder que tiene en la Argentina y un porcentaje alto de la población la esté apoyando. Con lo cual hay que devolverle a la sociedad también responsabilidad. Entonces, la generalización de clase política y meter a todos en la misma bolsa no creo que sea ni razonable ni que explique la realidad concreta de la Argentina. Hay un grupo de dirigentes que actúa como si no existiera justicia independiente. O sea, hay provincias que tienen, y por eso me niego a esa de clase política, como Mendoza, una altísima institucionalidad, y nadie se le ocurriría discutir fallos judiciales condenatorios de un político. En Mendoza hay, por ejemplo, hay condenados con condenas firmes, 2 intendentes de reciente paso por el poder, uno de una provincia, de un departamento chico como es Santa Rosa, pero otro del departamento más grande de Mendoza, que es Guaymallén, están condenados por la justicia por delitos contra la administración pública, ¿no? Y fueron condenados en forma bastante rápida, a pesar de que chicanearon, como se dice vulgarmente, los juicios, ¿no? Entonces, la generalización no nos permite tener una explicación de lo que pasa en la Argentina. Sí es cierto que una parte importante de sus dirigentes tiene una notable impunidad a la hora de encarar las deliberaciones y las acciones públicas, ¿no? Cornejo, ¿cómo explica usted, un poco relacionándolo con lo que acaba de señalar, el liderazgo que tiene Cristina en la izquierda peronista? Bueno, yo lo explico por el lado de la cultura cívica que se ha creado en esta década y media, ¿no? Donde las explicaciones de nuestros fracasos están afuera de la Argentina y no están en nuestro propio derrotero. La culpa de lo que pasa en la Argentina la tiene el Fondo Monetario o los grandes poderes económicos. La explico por ejemplo, generar una envidia colectiva acerca de quienes progresan económicamente, ¿no? Que entra en contradicción en buena parte de la base social de Cristina. Los ricos son los únicos que pueden viajar al exterior y la mayoría de los argentinos no pueden viajar al exterior. Entonces generar esas contradicciones, bueno, y eso explica a Cristina. Hay que pegarles en el pie de apoyo, en mi criterio, y ahí no ha habido el suficiente coraje y la narrativa para hacerlo, pero acá hay gente rica que puede ser rica, sin explicar la generación de su riqueza, como es muchos allegados a Cristina y Cristina misma,
Y me parece que por ahí hay que encarar ese proceso. Pero yo creo que la explicación del apoyo de Cristina es el mito popular de ricos contra pobres, de que no explica la situación de Argentina y que nuestros fracasos radican o se originan en poderes extraños, etc. Ese mito siempre funcionó en la Argentina y hoy funciona más que nunca. Creo que tenemos que ir hacia una deliberación pública más profunda y eso sí le atribuyo mucha responsabilidad a la dirigencia y no a la sociedad, donde expliquemos, como yo lo hice en Mendoza antes de ser gobernador, que si no hacíamos un ajuste y un orden fiscal, lo decía en las campañas, no íbamos a poder prestar servicios básicos de educación, de salud, de seguridad y de administración de justicia, si no hacíamos un orden fiscal. Y lo dije durante la campaña, si los dirigentes no plantean una deliberación pública más profunda, didáctico, por supuesto, con buena comunicación, empatizando con la ciudadanía, pero si no explican ese tipo de cosas, vamos a seguir en una deliberación pública chata, populista, que no enfrenta los problemas, ¿no? ¿Se puede reactivar la economía sin disminuir planes sociales? Sí, yo notaría que la distribución de planes sociales es la que para la economía. Yo creo que acá eso es un poco lo que conversamos en otra oportunidad, entre otras cosas, en foros como el Rotary, ¿no? La Argentina y su cultura cívica, muy influenciada por el populismo, no permite un ajuste fiscal de shock. ¿Qué es lo que sí permite? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Es cambios y reformas importantes que generen crecimiento y en el marco de un crecimiento buscar el equilibrio de gastos e ingresos en el Estado Nacional y las provincias. ¿Qué creo que se debería hacer antes? Bueno, una modernización laboral. Creo que hoy está más madura buena parte de la dirigencia sindical para una modernización laboral que beneficiaría a los trabajadores y al trabajo registrado, simplificando la legislación laboral, una relación fiscal distinta en nación y provincias, donde las provincias estén incentivadas, las provincias a generar actividad privada y no a generar actividad pública, como está la relación fiscal hoy, nación-provincia. Unas reformas impositivas que sean pro inversión y no como son en la actualidad, que son más bien pro consumo. Y en ese marco, creo que paulatinamente se pueden disminuir los planes sociales. En ese marco sí creo que se puede crecer. Concluyo con un concepto aquí. La Argentina ha tenido pocos procesos de inversión, porcentajes altos de inversión, extranjera y nacional. Pocos, muy pocos. La mayoría de ellos han sido, salvo excepciones como por ejemplo las privatizaciones en el periodo de Menem, la mayoría de ellos han sido inversiones de corto plazo, financieras. Las inversiones productivas no se van a dar en la Argentina si no se hacen modificaciones, no se moderniza la legislación laboral, si no se hace una reforma fiscal entre nación y provincia, donde se incentive la actividad privada en las provincias, y si no se hace una modificación impositiva que tienda a la inversión, no se van a generar inversiones productivas, que son las que son virtuosas. Las financieras, ya lo sabemos, se han dado en la Argentina,
Han habido ingresos de inversiones financieras, pero también ha habido fugas de inversiones, un periodo luego donde se han ido, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado es por donde se puede empezar a hacer crecer la economía y luego ir acomodando gastos del Estado. Mejorar el empleo es paulatinamente una forma de ir eliminando planes sociales. Y paralelamente hay un proceso educativo, tenemos una propuesta al respecto desde la Fundación ALEN acerca de la calificación y la capacitación de los planes de empleo para la inserción laboral, que es imprescindible, ¿no? Hay generaciones enteras que hace entre 15 y 17 años que están en planes de empleo y se han transformado, algunos de ellos, en inempleables, ¿no? Entonces hay que hacer allí un trabajo de formación y capacitación al respecto. Cornejo, me llega una pregunta acá, ¿cuál cree a su juicio que fue el principal error del gobierno de Macri? Yo creo que la orientación es la correcta, la orientación general. Creo que la implementación, tuvo algunos puntos de mala praxis. Por ejemplo, en materia económica, que fue, o en materia de tarifas, por ejemplo, la orientación era la correcta, buscar, en materia de tarifas, vamos a poner el ejemplo de tarifas y recordando el Rotary, incluso mi participación presencial en el Rotary. En materia de tarifas, el planteo del equipo de Mauricio con Aranguren a la cabeza era inversiones fuertes y aumento de tarifas para premiar esas inversiones. Bueno, no tenía la viabilidad política en la cultura, insisto, populista argentina, de tarifas baratas, etc. ¿A dónde veo la mala praxis? Allí. Las empresas invierten y nosotros hacemos, como gobierno, un sendero de tarifas que iba en aumento sostenido, con los ciclos, invierno, verano, etcétera, etcétera, un sendero que era más llevadero con el crecimiento de la economía y no con aumentos bruscos de tarifa en la primera etapa de las inversiones. Y las empresas debían aguantar ese sendero de aumento de tarifas progresivos, con seguridad jurídica, etcétera, con un tiempo, y me parece que eso le daba viabilidad política, no hacía perder las elecciones o generar un mal humor en sectores medios y medio bajos, que eran medios que eran los que pagaban el aumento de tarifa, básicamente. Entonces, ahí habían puntos a definir. Otro ejemplo puede ser gradualismo shock. No hay chances de shock en el tema de la baja del gasto público. No hay ninguna chance, no hay. Sí hay para hacer shock en los 100 primeros días con modernización laboral, con reformas impositivas, y sí hay posibilidad de shock en los 100 primeros días en relación fiscal nación-provincia. Me parece que sí hay. Y ese creo que fue el error, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la decisión del gobernador de su provincia, Suárez, de haber abierto las escuelas en un momento en que el kirchnerismo se oponía y de una manera bastante rotunda, digamos? La verdad que yo lo llevo con mucho orgullo, que el gobernador haya abierto las escuelas, y no solo ha abierto las escuelas, sino que es una de las provincias, quizás la que más mantuvo abierta la actividad económica durante el 2020. Y tuvo razón el gobierno provincial y el gobernador Rodolfo Suárez cuando uno mira los números en la actualidad. Yo los invito a verificar este dato, a todos los que están ahí.
AMBA estuvo cerrado en el 2020 durante muchísimos meses. Vean los números y compárenlos con lo de Mendoza semiabierto y verán que en la progresión de contagios fue igual, con lo cual cerrar en AMBA no tenía ningún éxito. La progresión de contagios de Mendoza comparado con AMBA fue la misma. La progresión de muertes, las cifras de muertes, comparado en Mendoza con AMBA, fue un poquito inferior la de Mendoza. Es decir, que tener semiabierto como Mendoza o abierto y cerrado como tuvo AMBA, no mejoró las cifras de AMBA. Y allí está la prueba, por eso lo vemos con mucho orgullo que se haya jugado el gobierno provincial de Mendoza y el gobernador Rodolfo Suárez a mantener semiabierto o abierto en muchos aspectos, incluso la actividad económica, no solo la educación. Estamos viviendo, Cornejo, el resultado de la incapacidad del gobierno, o este es el resultado de un plan deliberado para que colapse el sistema actual y nos acerquemos al modelo Venezuela. Buena pregunta. El otro día me lo hicieron en una entrevista, unos periodistas, incluso de investigación de un posgrado. No tengo una respuesta categórica. Sí debo decir que Venezuela y Argentina tienen una morfología, han tenido en la década del 70, del 80, del siglo pasado, e incluso al principio del 2000, una morfología social distinta y además una estructura económica distinta. Los principales ejemplos, podría desarrollar algunos, pero uno en particular. La principal renta de Venezuela es el petróleo y es estatal. La principal renta de la Argentina es el campo y es privado, ¿no? Y eso dice mucho de las diferencias entre Venezuela y Argentina. Derivado de la renta, la morfología social también es distinta, ¿no? Entonces, decir que vamos a Venezuela así porque sí, tiene algunas restricciones para ser Venezuela. Ahora, la pregunta es si es un plan deliberado y además, es decir, si Cristina, que es la que más poder tiene en la coalición del Frente de Todos, quiere llevarnos a Venezuela. Me parece que a ella no le gusta mucho Venezuela. Yo cuando la escucho hablar en esas veleidades de intelectual que tiene, la escucho hablar de que se imagina que sus medidas económicas se parecen más a los países escandinavos, a varios países europeos. Tiene un paréntesis ese razonamiento. La verdad, ella imagina a Kicillof, que es un ministro alemán, o sueco, o noruego, pero la verdad que en realidad el kirchnerismo no entiende que para distribuir hay que crecer primero. Esos países crecieron y tienen sistemas distributivos con estados fuertes, interventores y demás. Tienen algunas crisis en este momento, pero al margen de eso, a mí también me encantaría que la Argentina sea un país escandinavo y demás. No creo que ella aspire a que Argentina sea Venezuela, por eso lo explico. Es una respuesta compleja la que estoy dando, pero yo no creo que ella quiera que sea Venezuela, Argentina, como demás. Pero por mala praxis, es probable que nos lleven a Venezuela. Porque imagina un país europeo, pero no hace cosas como país europeo. Insisto, no cree, no dimensiona que primero hay que crecer, hay que buscar crecer. La Argentina no crece desde el primer gobierno de ella, desde Cristina, del 2010. Insisto con el ejemplo, cuando uno mira los números fríos, concretos, que es el Producto Bruto, que es el indicador más clave de cuánta riqueza generamos los argentinos, en el 2010, en el 2019 era el mismo del 2010. No hemos crecido.
y no estamos creciendo en estos años. Eso es una mera recuperación, el 6% que se estima del 2021, y es una recuperación por debajo del 2020, con lo cual no vamos a llegar al 2019 hasta 2025, 2026, como lo dicen varios organismos internacionales. Con lo cual, me cuesta creer que sea un plan deliberado, pero sí creo que nos pueden llevar por acostumbramiento y porque creamos, digamos, no cuestionemos la narrativa del kirchnerismo fuertemente, y eso es una pelea interna al interior de Juntos por el Cambio, que la narrativa tiene que tener contraste con el kirchnerismo, para mí, muy fuertes, que por no tener una narrativa contraria al kirchnerismo nos estemos acostumbrando como sociedad y terminemos en Venezuela, a pesar de que nuestra morfología, la renta principal no son similares, etcétera, etcétera. Aprovecho esta reflexión última suya para hacerle esta pregunta, y es la siguiente. ¿Está hoy Juntos por el Cambio, hay voluntad, a pesar de las diferencias de las internas, en capacidad para elaborar un plan de gobierno que cambie estructuralmente la Argentina y lo diferencie del kirchnerismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo admito que está muy fresco está muy fresco en la memoria colectiva el recuerdo del último gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri. Pero también creo que hoy buena parte de los equipos técnicos del radicalismo, pero también del PRO y de la coalición cívica, están infinitamente mejor preparados para una etapa de gobierno en el 2023. Y creo que hay muchísima idoneidad técnica con respecto a nuestros competidores del Frente de Todos. Hay muchísima más idoneidad técnica en las áreas sociales, en las áreas económicas, en las áreas de política internacional, de relación con el mundo, en los temas de investigación y desarrollo, en los temas financieros. Hay infinitamente mayor idoneidad técnica en todo el grupo de hombres y mujeres que participa en Juntos por el Cambio que en el Frente de Todos. Y me parece que estamos preparados para eso. Acá me llega una pregunta sobre el radicalismo, porque señala, ¿usted nos puede asegurar el compromiso de su partido con las instituciones de la República, teniendo en cuenta la transversalidad de Alfonsín y las fugas políticas, obviamente, de Cobos, Zamora y Moró? La trayectoria de las personas no dicen todo. Hoy día Ricardo Alfonsín participa del Frente de Todos, siendo embajador en España, pero la verdad que el partido institucionalmente, pero también sus afiliados y simpatizantes, hombres y mujeres, han ratificado su pertenencia. Lo han hecho en la convención del partido, lo han hecho en los bloques de diputados y senadores, lo han hecho en múltiples oportunidades, ¿no? En el 2015 en Gualeguaychú, en 2019 en Parque Norte. Pero si todos estos ejemplos institucionales del radicalismo no satisfacen, hay uno que quiero darles que es lapidario y es coyunturalmente de estos últimos meses. El radicalismo es el único partido que hace elecciones internas. Ni el peronismo no las hace, el Partido Justicialista no las hace, en el PRO prácticamente no hay elecciones internas, utilizan para dirimir sus diferencias en las PASO, pero no al interior de los partidos. El radicalismo ha tenido en 8 provincias elecciones internas con 2 o 3 listas y ha tenido otras listas únicas, como hacen otros partidos, en otros distritos. Y tenemos de aquí a fin de año
varias elecciones internas más. En la confrontación interna de 2 listas o 3 en la provincia de Buenos Aires, en Cava, en Córdoba, en Entre Ríos, en Salta, en todas las provincias que ha habido confrontación interna, ninguna de las 2 listas ha cuestionado la pertenencia en Juntos por el Cambio. Ninguna. A pesar de que mucha dirigencia tiene una cierta incomodidad de su vínculo con el PRO por los 4 años de gestión, donde no se sienten que los ha tratado bien el PRO, etc. Sin embargo, han ratificado su pertenencia, incluso en esos lugares que había competencia interna en el radicalismo, que alguno podía diferenciarse con un planteo de vayámonos de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es la gran prueba de que el radicalismo está maduro en esta coalición de gobierno. Y por último, buena parte de nuestros simpatizantes radicales, que son los sectores medios, medios por ingreso, pero también medios por cultura, porque se ha deteriorado tanto el ingreso, buena parte de nuestra dirigencia está más bien, y nuestros simpatizantes, diría yo, ya nuestra dirigencia, nos demandan estar unidos en Juntos por el Cambio. Con lo cual esa demanda ciudadana también es fuerte y es un incentivo a la unidad, ¿no? Esa es la garantía mayor, creo, que tenemos. Además de la convicción de que no hay ningún otro lugar para estar, la tengo yo, esa convicción que la tengo yo, no hay ningún lugar donde debe estar el radicalismo que no sea en Juntos por el Cambio y Cambiemos, ¿no? Acá me llega una pregunta que de alguna manera usted la acaba de contestar, Cornejo, y es la siguiente. Si usted no teme que las tensiones que hay a la hora de elaborar las listas termine perjudicando un resultado electoral en las legislativas, teniendo en cuenta que el objetivo es enfrentar el kirchnerismo. Muy buena pregunta y creo que es súper oportuna en estos tiempos, porque esto es lo que hemos venido conversando todo el año en distintos Zoom, y cuando se ha podido en reuniones presenciales en la mesa de Juntos por el Cambio y en el Comité Nacional del Radicalismo. A ver, nosotros creemos que hay un montón de presión de los gobernadores peronistas para dividir Cambiemos y Juntos por el Cambio en las provincias. Incentivan a dirigentes para que rompan la coalición, etcétera, y modificar la oferta electoral. Hay una gran presión del gobierno nacional para dividir Juntos por el Cambio y Cambiemos, la hay todo el tiempo. Sin embargo, insisto, en 22 de las 24 provincias hemos logrado construir el frente, constituirlo y presentarnos como Frente Unidos, los 3 partidos. Ahora, bien, no hay un liderazgo único que ordene a Juntos por el Cambio. No hay un líder, como tiene la cultura política argentina, ha tenido siempre. De hecho, hoy día no está claro quién es el liderazgo en el Frente de Todos, así que no veo por qué no en la oposición. Cuando se ordena más un frente electoral desde el oficialismo, es más fácil de ordenar a través de un gobernador en una provincia o a través del presidente en la nación. No hay un factor ordenador de Juntos por el Cambio, porque hay bastante horizontalidad. Entonces, si una persona, hombre o mujer, quiere presentarse a una candidatura a diputado, a senador, consigue los avales y compite al interior del frente, para nosotros es mucha más garantía de unidad que se compita en la PASO que ese dirigente, hombre o mujer, como pasó, como intentó 3, 4 dirigentes que extorsionaban, que planteaban romper el frente si no se les daba tal o cual candidatura, y no prosperó esa medida en La Rioja, en Río Negro, en distintas provincias.
ese dirigente no se va por afuera del frente. Y luego en noviembre, la oferta de noviembre electoral ante la ciudadanía va a ser más chica, va a ser de Juntos por el Cambio solamente, con lo cual la competencia, salvo que haya una competencia tóxica, donde los candidatos empiecen a denunciar por corrupción, cosas de ese tipo al interior de Juntos por el Cambio, yo creo que una competencia potencia las elecciones de noviembre, potencia la performance electoral de Juntos por el Cambio en noviembre, mejor decir. Yo no creo que sea hacerle el caldo gordo al kirchnerismo competir adentro de Juntos por el Cambio. Sí se le hace el caldo gordo al kirchnerismo yendo por afuera de Juntos por el Cambio. Ahí sí. Entonces, a mí me parece que esto va a ser un circuito virtuoso en la mayoría de las provincias, en la medida, incluso estamos emitiendo, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, un código de comportamiento en las elecciones, que probablemente la semana que viene lo vamos a presentar, el lunes o martes, donde hacemos recomendaciones a nuestros dirigentes de cómo competir adentro del frente discursivamente, en su narrativa, etcétera, y que esa competencia no termine hiriendo la performance de noviembre, ¿no? Alfredo, tengo dos preguntas más. Una de ellas es la siguiente. ¿Cómo hacen ustedes, Juntos por el Cambio, para convencer a esa parte del electorado que recibe planes sociales y que tal vez no quiera cambiar por miedo a perder ese plan social? Buen punto. A ver, yo creo que primero nuestras respuestas tienen que ser empáticas, no tienen que ser antipáticas a la hora de dirigirnos a cualquier elector, en particular a ellos. Yo creo que hay mucha gente que tiene planes de empleo, creo que son mayoría todavía, quienes prefieren un trabajo digno que un regalo. Yo no solo creo, lo he percibido en sucesivas encuestas y en hablar con gente que recibe planes sociales. Con lo cual, nosotros tenemos que ofrecer un sendero de crecimiento en la Argentina para que se puedan ir abandonando esos planes sociales. Y les aseguro que vamos a encontrar, pero que tenemos que generar esos incentivos. Hoy los incentivos son a la inversa los que da el gobierno kirchnerista. Y de alguna forma, durante el de Mauricio, los incentivos no terminaron siendo lo suficientemente potentes como para que poder sacar a mucha gente de los planes de empleo. Entonces, creo que nosotros podemos empatizar explicando un sendero de crecimiento económico donde hay lugar para el trabajo digno de todas estas personas, pero va unido a la modernización laboral. No va a haber empleabilidad si no tenemos leyes mucho más sencillas, normas mucho más sencillas, mucho más prácticas de tomar empleo. La Argentina tiene un problema de empleo no por la robótica, que afecta sobre el empleo, no digo que no, por poner un ejemplo. Tenemos un problema mayúsculo de empleo porque la legislación incentiva a no tomarlo, no a tomar empleo. Hay mucha gente que tomaría más empleo si no tomara tanto riesgo tomando empleo en blanco, ¿no? Entonces, me parece que va atado a eso, y ese sendero de crecimiento y de trabajo registrado es el que hay que mostrarle a los planes de empleo, ¿no? Cornejo, ¿qué se juega en la próxima elección legislativa y qué rol imagina usted que va a cumplir en los próximos 2 años dentro de Juntos por el Cambio? ¿Será candidato a presidente? ¿Cómo se ve a usted mismo? No sé, no me acuerdo. No, ya sé. A ver, me veo muy comprometido con la unidad de la coalición, de oposición, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, incluso hasta privilegiando
esa unidad por encima de la identidad partidaria, a pesar de ser presidente del radicalismo, con lo cual creo que la Argentina necesita que la oposición se mantenga unida, porque eso le da equilibrio en el 2021 y le da alternancia en el 2023. Así que me siento muy comprometido con eso. Creo que ese es el desafío de esta elección del 2021, es lograr un equilibrio de poder. Si el kirchnerismo gana las elecciones, sin duda alguna, se van a profundizar todo este tipo de medidas restrictivas en materia de libertad, de intervención boba del Estado en la economía, porque no es una intervención inteligente la que está teniendo el gobierno. Si gana el kirchnerismo, vamos a seguir sufriendo las mismas arbitrariedades que hasta aquí, con lo cual eso es lo que está en juego. Dentro de, y completando donde me veo yo, contribuyendo a la unidad, y creo que desde el radicalismo podemos ofrecer un menú de dirigentes para competir por la presidencia de la Nación. No me descarto, pero tampoco me anoto. Creo que vamos a tener un menú importante según cómo salga la elección de la provincia de Buenos Aires. Vamos a agregar mucho valor con Facundo Omanes. Martín Lustó es una persona que está preparada para eso. Cualquiera de nuestros gobernadores hoy día de Jujuy, de Mendoza o de Corrientes le da la medida como para aspirar a algo de ello. Me parece que podemos ofrecer un menú amplio y creo que en el 2023, para jugar a la alternancia con una buena elección en el 2021 en todos nuestros distritos, en el 2023 deberíamos dirimir el liderazgo de Juntos por el Cambio en la candidatura presidencial, ¿no? Bueno, y le agrego, ¿y dónde lo ve a Mauricio Macri, que si bien no pertenece a su partido, forma parte de la coalición? Lo veo, a ver, no hay que despreciar a nadie aquí, y me parece que este es un concepto muy importante. ¿Cómo no tener en cuenta sus 4 años de experiencia al frente del Poder Ejecutivo del país? ¿Cómo no tener en cuenta sus recomendaciones, sus errores, sus fracasos, pero también sus aciertos, ¿no? Con lo cual lo veo contribuyendo a esa unidad de Juntos por el Cambio. Yo creo que no puede ser candidato ahora porque legitima la narrativa kirchnerista que trata de situar que todos los problemas de la Argentina arrancaron en los 4 años de Macri, cuando no es cierto. Lo dije al principio y vuelvo al punto. Es muy pobre ese argumento, no crecemos hace muchísimos años, tenemos las mismas inconsistencias de las últimas 2 décadas, prácticamente. Entonces, no es justo, no nos va a llevar a ningún lado seguir adelante con esa narrativa, ¿no? Así que lo veo contribuyendo a la unidad, no lo veo candidato en estos tiempos, y creo que contribuye hoy por hoy, ¿no? Alfredo Cornejo, muchísimas gracias. Señor secretario honorario Federico Carenzo. Bien, muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Alfredo, por habernos ilustrado sobre el panorama que enfrentaremos en las próximas elecciones. Celebramos y agradecemos tu presencia en el Rotary Club de Buenos Aires. Señor presidente, dispone de la palabra para cerrar nuestro encuentro. No. Doctor Llamazares. Perdón, ahora sí. Les decía que me asocio al agradecimiento al licenciado Alfredo Cornejo por su oportuna presentación del día de hoy. De modo que vamos a dar paso a los pequeños grupos, pero antes permítanme recordar que ayer fue el Día del Amigo. El Rotary ha sido definido por un querido amigo como es Juan Carlos Lee Rossi como una gran familia de amigos, y realmente recordar que el creador del Día Internacional del Amigo fue un rotario, el señor Enrique Febraro, socio fundador
del Rotary Club de Once. De modo entonces que me parecía oportuno, antes de cerrar la reunión de hoy, tener este recuerdo. Así que nuevamente a todos, muchas gracias. Cerramos la reunión de hoy y pasamos a los pequeños grupos.